Bendiciones. La Iglesia Aposento Alto en la ciudad de Campton presenta su programa Predicando la Palabra. Hermanos y amigos, en este día, en esta tarde, en esta noche, queremos decirles que el Señor ha sido bueno. Dios es grande, Él es maravilloso. Así es que agradecemos al Señor porque sabemos que si no fuera por su misericordia, nosotros no estuviéramos aquí. Nos sentimos muy contentos porque podemos venir a ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. Hoy más que nunca necesitamos concentrarnos en ese mensaje, en esa palabra que Dios nos ha encomendado. Sabemos que hay muchas cosas que se hablan y se dicen en el mundo. Hay muchas cosas que están atrayendo la atención de la humanidad, incluso de los mismos creyentes, de los mismos hijos de Dios, pero permítame decirle, no podemos distraernos de la verdad que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, la Iglesia Aposento Alto quiere siempre compartir un mensaje de esperanza para ustedes, porque sabe que es a través de la palabra que podemos entender, que podemos ver lo que el Señor nos dice de acuerdo a ella. Así es que damos gracias al Señor por permitirnos llegar hasta sus hogares, esperando ser de bendición, esperando que esta palabra traiga un mensaje de esperanza para la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así es que nos gozamos el poder llegar hasta diferentes lugares de donde nos están viendo y queremos sinceramente que se una con nosotros para que de esa manera podamos bendecir el nombre de Dios. Este es un día maravilloso, es un día especial porque Dios lo ha hecho. Y qué lindo es saber que en cada segundo, en cada minuto, en cada hora, en cada día, en cada semana, en cada mes, en cada año, Dios nos manifiesta de su misericordia. Y esa misericordia la podemos ver de muchas maneras. Y una de las formas hermosas en las cuales miramos y experimentamos la misericordia de Dios es a través de su palabra, porque su palabra trae para nosotros siempre el recordatorio de cómo debemos de vivir, de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos de andar en los caminos del Señor. Así es que vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, el verso 1 al verso 13. Dice así, hablando sobre la parábola de las 10 vírgenes, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias le damos
por lo bueno que usted es. Gracias por la vida y por todas las bendiciones que hasta aquí nos ha dado, porque usted ha cuidado a sus hijos, a su pueblo, Señor, a su iglesia. Gracias le damos por ello, porque no nos ha faltado su misericordia ni su amor para con cada uno de nosotros. Pedimos que este, Señor, programa sea de bendición para cada uno de los que están, oh Dios, escuchándonos, están viéndonos, en todo lugar donde estén, que la bendición del Señor llegue hasta sus vidas, de acuerdo a la necesidad que haya en ellos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Gracias, amén y amén. Vamos a estar escuchando la primera alabanza, Un día desapareció. Años vivió Enoc y desapareció. 365 años vivió Enoc y desapareció. Un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció, porque mi Dios se lo llevó. Un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció, porque mi Dios se lo llevó. Estaba el profeta Elías en el río Jordán, vino un torbellino y se lo llevó. Estaba el profeta Elías en el río Jordán, vino un torbellino y se lo llevó. Un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció, porque mi Dios se lo llevó. Un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció, porque mi Dios se lo llevó. Estaba el Señor Jesús en la aldea de Betania, vino una nube y se lo llevó. Estaba el Señor Jesús en la aldea de Betania, vino una nube y se lo llevó. Un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció, porque mi Dios se lo llevó. Un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció, porque mi Dios se lo llevó. La iglesia que vive en Cristo algún día desaparecerá. La iglesia que vive en Cristo algún día desaparecerá. Un día desaparecerá, un día desaparecerá, un día desaparecerá, porque mi Dios se la llevará. Un día desaparecerá, un día desaparecerá, un día desaparecerá, porque mi Dios se la llevará. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Sabe que esa es una de las promesas que Dios ha dado para la iglesia. Un día desapareceremos. Ya no estaremos en este mundo, sino que nos iremos con el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿la tiene usted? ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Está seguro de que Cristo, cuando venga en las nubes, le va a levantar? Si no lo está, prepárese. Es el tiempo de estar
preparados con el Señor. Damos gracias a Dios por este canto. Ahora queremos darle unos anuncios y decirle que el día de mañana estaremos teniendo el programa de las damas, o sea, el departamento de damas estará teniendo su programa a través del Facebook. Usted puede buscarlo ahí en la página de Iglesia Aposento Alto en la ciudad de Campton. Y a las 7:30 se estará dando inicio al servicio. Luego el domingo a las 6 de la tarde, con la ayuda del Señor, esperamos que no haya ningún cambio, que no haya ninguna situación. Usted sabe que hoy la situación sobre el COVID está tremendo, hay muchas personas infectadas y a veces las autoridades piensan y hacen cambios, pero esperamos que no hayan cambios, así es que esperamos estar a las 6 de la tarde. Este domingo que pasó tuvimos nuestro servicio a las 5, fue una bendición, nos gozamos en el Señor, una experiencia, vamos a decir para algunos nueva. Para mí no, porque tengo muchos años ya en el Señor y he predicado en parques, he predicado en buses, he predicado en calles, he predicado en esquinas, he predicado en la cárcel, he predicado en hospitales, he predicado en centros de ancianos, he predicado en muchos lugares donde hemos tenido la oportunidad de llevar el mensaje y hemos tenido también campañas en los parking de las iglesias. Así que para mí una experiencia linda, porque era volver a lo que más antes nosotros habíamos hecho. Por eso yo digo que para Dios no hay pérdida. A veces el enemigo quizás puede tratar de estropear la obra, pero Dios, cuando toma el control de todo, sabe que todas las cosas nos ayudan a bien. Así es que damos gracias al Señor. Ahora usted puede tener la oportunidad de estar en la iglesia, no hay excusa, estamos al aire libre, estamos guardando el distanciamiento, tenemos nuestras protecciones y usamos la higiene y todo eso. Así que es una bendición tremendo. Por eso le invitamos que haga planes para que podamos estar este domingo a las 6 y nos vamos a gozar en el Señor. Y luego el próximo martes nuestro servicio. Esperamos saber, podemos también, si en un caso tenemos el tiempo, podemos iniciar nuestro servicio a las 7 en el parking de la iglesia. Así que todo depende de que nosotros tengamos la disposición para alabar al Señor. Bueno, le damos gracias a Dios por todo lo bueno que Él es. Amén, porque hasta aquí Él no nos ha dejado. Sabe que agradecemos a Dios porque yo sé que hemos estado orando por necesidades y Dios ha respondido necesidades. Amén. Yo sé que Dios está respondiendo necesidades y yo quisiera en este momento también orar por alguna necesidad que usted tenga, pedirle al Señor que Él ponga su mano sobre de usted y pueda recibir esa sanidad que usted está esperando, ese milagro que usted está esperando recibir. Ahí donde está, usted puede poner su mano donde esté el dolor, usted puede clamar y presentar esa necesidad y Dios va a bendecirle en una forma especial. Vamos orando. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, glorifícate en la vida de mi hermano y de mi hermana. Hay mucha necesidad, Señor. A veces quisiéramos mencionar los nombres, pero se nos van de la cabeza. Pero, Señor, usted conoce cada una de esas necesidades y sabemos que para usted no hay nada imposible. Por eso yo presento, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada familiar de mis hermanos y hermanas, a cada uno de aquellos que estén, oh Dios, con una necesidad en este momento. En el nombre de Cristo Jesús lo traemos, Padre, delante de su presencia, pidiéndole que usted, conforme su misericordia, obre sanidad, obre milagro en la vida de cada uno de aquellos, Señor, que están presentando su necesidad. En el nombre de Cristo Jesús lo estamos pidiendo hoy y siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Vamos a escuchar un canto más. El Rey está volviendo. Gloria a Dios.
vacío, su trabajo ya paró, el martillo del obrero, sus ruidos ya paró. Los que siembran la palabra terminaron su labor. Todo aquí está en suspenso, es la vuelta del Señor. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, las trompetas están sonando y mi nombre va a llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya, Él me viene a buscar. Los vagones del tren sin guía cruzan calles y ciudad. Los aviones sin pilotos vuelan a la destrucción. La ciudad está desierta, en silencio se quedó. Hay la última noticia, Jesucristo ya volvió. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, las trompetas están sonando y mi nombre va a llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya, Él me viene a buscar. Multitudes veo subiendo, oigo un coro celestial, todo el cielo se está abriendo y Cristo aparecerá como estruendo de muchas aguas. Todo oímos resonar, aleluya, al Cordero ya nos vamos al hogar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, las trompetas están sonando y mi nombre va a llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya, Él me viene a Gloria a Dios, el Rey está volviendo, o sea, Él pronto viene, aleluya. ¿Y sabe a qué viene? Viene a buscarnos. Qué lindo es eso, amén. Quiero decirle a usted que nos está viendo, ahí en la pantalla está
el teléfono de la iglesia Aposento Alto, donde usted puede llamar. Hay 2 números de teléfonos y usted puede llamarnos para pedir oración y también para poder testificar o decirnos lo que Dios hace y cómo está este programa bendiciendo su vida. Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso 32 al 39. Dice así la palabra del Señor: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Damos gracias a Dios por esta palabra. Queremos compartir con usted en esta tarde el tema: las señales de los días finales. Mateo 24 es un capítulo en el cual nuestro Señor Jesucristo está advirtiendo a sus discípulos sobre un acontecimiento que está a poco tiempo de ocurrir. Usted sabe que Cristo tenía un fin para los que le seguían, y era instruirles y enseñarles qué eran las cosas que iban a suceder. Las cosas que Él quería enseñarle con relación a lo que era su ministerio y el propósito por el cual Él había venido a esta tierra, Él las había ya dejado claras con ellos, pero habían cosas que ellos necesitaban entender. Ahora, este acontecimiento del cual Él estaba hablando era la destrucción de Jerusalén, la cual en el año 70 por el emperador romano Tito y todos los se llevó a cabo, y luego todos los acontecimientos que ocurrirían antes de ese evento, porque el Señor quería que entendieran que iban a pasar situaciones en las cuales ellos tenían que darse cuenta que eran parte de lo que Él les había anunciado. Por ejemplo, para el pueblo de Israel, el acontecimiento era la invasión de Roma, o sea, Tito iba a invadir Jerusalén, y Él les había dicho que eso tenía que suceder. Pero para la iglesia nos habla de los acontecimientos que ocurrirían antes de su venida y durante la gran tribulación, es decir, que es una profecía de doble cumplimiento. Iba a cumplirse para Israel en lo que concierne a lo que era la invasión del general Tito, tomando Jerusalén o tomando a Israel, y luego también lo que tenía que ver con relación a los eventos que vendrían durante el tiempo de la iglesia. Ahora, históricamente ya se cumplió lo que era la invasión a Jerusalén en el año 70, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos. Y aún falta su cumplimiento profético, y sobre ese punto es que vamos a reflexionar en esta noche. Hemos enseñado que los postreros tiempos a los cuales el Señor habla, o sea, los tiempos finales, es el tiempo desde la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. El regreso de Cristo es inminente y puede ocurrir en cualquier momento, pero las señales de los tiempos nos indican que su regreso está cada día más cercano, y eso debe de llenarnos de gozo a nosotros que formamos la iglesia de Cristo. Veamos cuáles son algunas de las señales que debemos tomar en cuenta para reconocer que Cristo está a las puertas. Es muy importante que nosotros entendamos que Cristo no los dejó a sus discípulos a la deriva, ni tampoco dejó a su iglesia a la deriva. Él les indicó que habrían señales antes del fin del tiempo. O sea, note qué interesante es esto. Ahora,
¿por qué estamos hablando de esto? Porque mientras estamos viviendo tiempo de crisis, momentos difíciles, muchas veces oímos diferentes clases de opiniones, diferentes clases de pláticas, de ideas que el ser humano presenta. Pero la verdad es que todas las cosas que están sucediendo tienen que ver con relación a lo que es el futuro que ya Cristo había predicho. Él había hablado de guerras, él había hablado de hambre, de pestilencia, de terremotos, él había hablado de cuántas cosas tendrían que suceder, y esas son señales antes del fin, y nosotros estamos viviendo parte de ello, aunque quizás muchos no le den mucha importancia. Mire, la primera aparición que nosotros tenemos es la de Jerusalén, nuevamente en el mapa geográfico. Si usted mira lo que dijo Jesús en lo que es el versículo 32, dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, la higuera representa a Israel. Siempre en la Escritura la higuera ha representado a lo que es a la nación de Israel. Y el Señor toma a la higuera como un ejemplo para que nosotros miremos lo que está sucediendo con relación a lo que es el fin de los tiempos. El Señor dice que estos sucesos estarán a punto de ocurrir cuando la higuera comience a producir hojas nuevamente, cuando sus ramas estén tiernas. Note qué interesante es esto. Israel, durante la historia, usted sabe que fue esparcida por todas partes del mundo. O sea, Israel hubo un tiempo que quedó desierta, utilizada por otras naciones. Otros tuvieron el control de Israel y los israelitas estuvieron fuera. O sea, la higuera se estaba secando, la higuera no tenía hojas, pero ahora estamos viendo de que Israel estaba volviendo nuevamente, o sea, la higuera estaba reverdeciendo. Por eso es que tenemos que comprender que Israel desapareció por completo del mapa geográfico y profético desde el año 70 después de Cristo, cuando fue arrasada por completo por Tito Flavio. Sin Israel en el mapa geográfico ni profético, muchas de las promesas de Dios para su pueblo, para Abraham, para David, quedaban sin cumplimiento. Así muchos teólogos tomaron a la iglesia como sustituto de Israel, afirmando que esas profecías se cumplirían en la iglesia, pero Dios no había hablado que se iban a cumplir en la iglesia. La iglesia es un pueblo diferente a lo que es el pueblo de Israel. La iglesia es un pueblo en el cual Cristo es el que toma en ellos la dirección, el que es la cabeza, el que es la piedra principal. Israel, Dios es el que ha tratado con ese pueblo, Dios es el que ha escogido y ha tomado ese pueblo. Entonces, si nosotros lo miramos proféticamente, no es la iglesia, aunque muchos teólogos lo tomaron de esa manera, no era la iglesia la que representaba la higuera la representa el pueblo de Israel. Y esto lo vamos a ver de acuerdo a la Escritura, porque tenemos un pasaje de la Biblia donde nos habla sobre ello. Los judíos eran el único pueblo sin territorio en el mundo. Estaban en todo el mundo, pero no tenían un país hasta que Dios hizo nacer un país en un solo día, como lo dice Isaías capítulo 66, verso 8. Dice así: ¿quién oyó cosas semejantes? Fíjese, 700 años antes de Cristo, Isaías estaba hablando y diciendo esta palabra. ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Oiga bien, concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Note qué interesante es esto. Amén. Los judíos eran pueblos sin territorio. No podían contarse como una nación, como un pueblo, pero el día 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel aparece nuevamente en el mapa. Casi
1900 años después, la higuera aparece nuevamente y ya está produciendo hojas y frutos. O sea que la venida de Cristo está cerca. Oiga bien esto, porque Israel se convierte el reloj de Dios. La higuera que está dando sus nuevas hojas, que está reverdeciendo, nos está dando testimonio de que en realidad Cristo va a venir. Israel ya es nación, Israel ya es una nación en la cual todo el mundo tiene puestos sus ojos, y es la nación donde tienen que cumplirse cada una de las profecías que están escritas en el libro de Apocalipsis. Así es que la aparición de Jerusalén nuevamente en el mapa geográfico y profético es lo que nosotros podíamos llamar una señal de los fines de los tiempos. Amén. Segundo, estamos viviendo como en los días de Noé. Mateo 24, 37 y 38 nos dice de la siguiente manera. Dice así, note, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, note esto, los días de Noé eran días en los cuales el juicio era eminente sobre la humanidad. Pero los hombres, oiga bien, no entendían el llamado de Dios. Se casaban, se daban en casamiento. Y me llama la atención esta expresión porque es algo repetitivo. Dice, se casaban y se daban en casamiento. O sea que estamos hablando de lo que era la falta de respeto a lo que es el matrimonio en sí. No estaban valorando el matrimonio conforme Dios lo había instituido. O sea, para ellos el matrimonio era como cualquier cosa, únicamente un contrato, únicamente un convenio que habían hecho. Nomás se terminaba los intereses o el afecto que había en ellos y podían deshacer lo que habían hecho y volver a hacer otro matrimonio otra vez. Eso es lo mismo que está pasando hoy en día. El mundo en que vivimos ahora desvalorizado el matrimonio, y al desvalorizar el matrimonio desvaloriza también a la familia, porque se deja de darle el honor y el valor que el matrimonio tiene. Así es que note cuál era el tiempo en el cual se estaban viviendo. La señal que Jesús pone para los últimos días es que sería como en los días de Noé. Entonces, qué interesante que nosotros tenemos que entender que los tiempos en que vivimos no necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser maestros de la Biblia. Únicamente toda persona, aun por más ignorante que sea, sabe que los días en que se viven son días peores quizás que los días de Noé. Y eso me indica que la venida del Señor está cerca, porque para los días de Noé Dios había establecido un juicio a través de su siervo Noé. Él había establecido un juicio, pero dentro de ese juicio también había manifestado su misericordia. Y qué importante es que entendamos eso. Usted no puede tener excusa. Los tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales. Dios nos está hablando de diferentes maneras y nos está enseñando a través de su pueblo Israel y a través de la condición en que el mundo se encuentra hoy, que la venida del Señor está cerca. Millones de personas en el mundo han escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero lo han desechado prefiriendo su estilo de vida de pecado. En Europa las iglesias están vacías. En África y Oriente Medio los cristianos son asesinados. El Evangelio es global, pero las personas no quieren atender, prefieren seguir en su estilo de vida de pecado, de diversión, de fanatismo religioso, y no quieren reconocer la verdad de Dios. Los días de Noé eran los días llenos de violencia. Génesis 6:3 nos dice que la violencia era tan tal que eso desagradó a Dios. Hoy en día estamos viviendo tiempos llenos de violencia en el mundo. Atentados terroristas, masacres, asesinatos, motivados por el odio de razas,
narcotráfico, secuestro, torturas, pandillas, etc. Estamos viviendo en una vida en la cual la violencia ha sobresaltado. Ya no se respetan las autoridades, ya no se respeta a nadie, ya no se está dando el valor a las personas las cuales merecen que se les dé el respeto. Oiga bien esto, y es importante, como en los días de Noé, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque la maldad había cedido, había llegado hasta la presencia de los cielos, a tal grado que dice la Escritura que le dolió a Dios el haber hecho al hombre, se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque miraba que la maldad había crecido en exceso. Hoy no es la diferencia. Hoy estamos viendo personas desafiando a Dios, movimientos desafiando a Dios, y cuántas cosas y cuántos individuos que están siempre tratando de querer altercar contra Dios, olvidándose que Dios es el que tiene el poder y el control de todas las cosas. Así es que tenemos la señal de lo que era el renacimiento del pueblo de Israel. Tenemos la señal de los días de Noé, la condición moral en que estamos viviendo. Pero también el Señor habló de los días de Lot, y hoy estamos viviendo como en los días de Lot. En Lucas capítulo 17, en el verso 28 y 30, podemos ver lo que dice la Escritura. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Y luego dice el verso 30, así será el día en el que el Hijo del Hombre, oiga bien esto, y esto es importante, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oiga qué interesante. Vendrá el momento cuando Él se va a manifestar, pero antes de que Él se manifieste, tienen que ver acontecimientos sobre esta tierra. Los días de Lot son los días en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eran días de una depravación sexual y del homosexualismo como estilo de vida. De hecho, a los homosexuales en la Biblia se les llama sodomitas. En Primera de Reyes 14:24 se dice que son sodomitas, o sea, aquellos que viven actuando en sodomía, o sea, viviendo una vida de depravación sexual. Oiga qué tremendo es esto, cuando se pierde el orden que Dios ha establecido en la relación de hombre y mujer. Cuando se pierde el orden, el temor y el principio que Dios ha dejado, entonces se vuelve Sodoma, se vuelve sodomía. O sea que el ser humano comienza a tener actos que no son agradables delante de la presencia de Dios. Y esto es lo que sucedió en los días de Lot, y es lo que está sucediendo en estos días también. ¿Quién no lo sabe? ¿Cuántos no podemos darnos cuenta de lo que hoy en día está sucediendo? Esa es una señal que se está dando. Hoy en día el homosexualismo y el lesbianismo están siendo introducidos como un estilo de vida normal y aceptado en la sociedad. Los valores morales están cada vez en decadencia. Por eso es que Jesús dijo que como en los días de Lot, acuérdese lo que pasó en los días de Lot, aún los ángeles mismos querían ser violados de acuerdo a aquella gente. Qué tremenda era la condición. Los tiempos en que vivimos hoy no es la excepción. Usted sabe, pudiéramos hablar sobre ese tema y extendernos más a fondo, y usted lo sabe bien, que eso es algo que ha degradado a la familia, ha degradado a la sociedad, porque hoy el hombre en su sodomía quiere vivir en libertinaje, quiere vivir como quiere, es dueño de su cuerpo, de sus acciones, puede hacer lo que le da la gana, Dios no tiene nada que ver. Eso era lo que sucedía en los días de Sodoma y Gomorra, y por eso el Señor dice que eso también sucedería en los tiempos de las señales, cuando ya fuera su
venida o el tiempo del fin. Mire qué tremendo es esto. Ahora, note qué interesante es que podamos entender cómo la Escritura nos habla. Muchas veces la gente dice, qué tremendo los tiempos que estamos viviendo. Oh, qué días los que estamos pasando. Y es una realidad, pero permítame decirle, ¿cuál es el propósito de que podamos ver los tiempos y los días en que vivimos? ¿Por qué es que todo esto está sucediendo? Porque es cumplimiento de lo que la palabra del Señor nos enseña. Es cumplimiento de lo que la Biblia nos ha dicho. Jesús, sinceramente, Él presentó a su iglesia, presentó cada uno de los ejemplos y las enseñanzas de las cosas que iban a suceder. Sabemos que muchas de las cosas que Jesús mencionó, como los días de Noé, como los días de Lot, fueron del tiempo del Antiguo Testamento. Se cumplieron en su tiempo. ¿Por qué? Porque era el tiempo en la depravación de esa generación, en la condición alejada de Dios, donde no querían hacer la voluntad de Dios en nada. Pero oiga esto, y es bien importante, siempre Dios tiene un remanente, siempre Dios tiene un pueblo, siempre Dios tiene hijos ahí. Lot es el ejemplo, y Lot fue sacado de ahí con su familia. ¿Para qué? Para ser librados del juicio que vendría. O sea, él vivió sus últimos tiempos. Y él entendió que esas señales eran parte de los últimos tiempos. Nosotros estamos viviendo en nuestros últimos tiempos. Y debemos de entender que esas señales son parte también de esos últimos tiempos. Eso es lo que el Señor nos está enseñando o diciendo a través de la palabra. Luego viene también, Él puso como ejemplo y dijo, la ciencia, dice, se aumentaría grandemente. Oiga, qué tremendo es eso. La Biblia siempre nos enseña con relación a las cosas que tenían que suceder. Cuando habla y dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Oiga, eso es algo que nosotros lo estamos viviendo hoy en día y no podemos negarlo, porque es una realidad. En el capítulo 12 y el verso 4 de Daniel, dice la Escritura así, hablando el Señor, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Oiga esto, y la ciencia se aumentará. Algo que es bien importante y que nosotros no podemos negar es la realidad de estos dos acontecimientos que se mencionan. Dice Dios a través de Daniel, muchos correrán de aquí para allá. ¿Cuál es la vida y la condición del ser humano hoy en día? Es de correr. Si no fuera por esta pandemia, todavía estuviéramos corriendo de un lado para otro. Todavía anduviéramos desesperados de un lado para otro. No hay tiempo para nada, no hay tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque todos correríamos. Usted miraría los aeropuertos, eran millones de personas saliendo diariamente de un país a otro país, de un continente a otro continente. El mundo estaba en un apogeo tremendo, corriendo de aquí para allá, yendo de aquí para allá. El Señor estaba hablando de eso. El Señor estaba advirtiendo lo que iba a ser el movimiento que el mundo iba a tener. Esa parte donde el mundo iba a estar ocupado más en lo que yo puedo hacer, lo que puedo alcanzar, lo que yo puedo, hasta dónde puedo ir y todas esas cosas así. Entonces, note qué interesante, dice que esto iba a suceder, correrán de aquí para allá. Y luego dice, la ciencia aumentará. Note qué interesante es eso. Es increíble que apenas un poco menos de un siglo, la ciencia y la tecnología han aumentado muchísimo más que en 20 siglos anteriores. Venimos apenas de encender un bombillo de luz y poder enviar ondas de radio a la era espacial, la era nuclear y la era del mundo virtual. La conexión del mundo por medio del Internet. Tener el mundo en la mano, en un celular, y estamos entrando de lleno en la era de la robótica y la inteligencia artificial.
O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que ahora usted puede mirar lo más recóndito del mundo con su celular. Si en este momento le da la gana de querer ver qué está pasando en África, usted puede hacerlo. ¿Qué está pasando en China? Usted puede hacerlo. O sea, hace un tiempo atrás, unos 20, 25 años, no podíamos nosotros pensar en eso. Era difícil que tuviéramos la idea de eso. Si yo quiero ver mi casa desde Europa, verla acá, yo puedo verla. Y si yo quiero ver alguna otra cosa, un restaurante o lo que sea en Europa, yo puedo verlo. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia se ha aumentado. Esa es una señal de que nos indica que los tiempos del fin están pronto. Estamos viviendo en esos días. Fíjese qué interesante. Luego dice, muchos están apostatando de la fe, y esto es algo que tiene que ver más que todo con el pueblo cristiano. Muchos de los eventos de los cuales se han estado mencionando tienen que ver con Israel, y otros tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con el pueblo de Dios. Cuando nosotros miramos lo que dice la Escritura, ahí en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, podemos darnos cuenta cómo es que el Señor habla a través de Pablo, diciendo en el capítulo 4, verso 1 de primera de Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, qué tremendo es eso. Muchos hermanos dicen, yo escucho mensajes, yo escucho palabras aquí, yo escucho allá, pero ¿sabe lo que usted está escuchando? ¿Sabe si está escuchando verdaderamente la palabra de Dios? Permítame decirle, es lamentable, pero a veces está escuchando algo que a Dios no le agrada. Ahora, habla de apóstatas. Un apóstata es alguien que abandona la verdadera fe cristiana y la sana doctrina enseñada en la palabra de Dios, para seguir enseñanza de demonios, es decir, doctrinas falsas que no salvan sino que llevan a la condenación. La venida del Señor es despreciada por la apostasía en la iglesia. Muchos dicen, Cristo no va a venir. No es cierto, no es verdad. Y hay muchos que están diciendo que no sucederá tal cosa. Permítame decirlo, eso es parte de la apostasía, cuando estamos negando lo que Cristo ha dicho. Hoy en día vemos como muchas iglesias ya no predican el Evangelio de Cristo, sino enseñanza de hombres, nueva revelación o nuevo mover de Dios, todo aquello que no va conforme a lo que la palabra de Dios enseña, que debe ser enseñada en el ámbito cristiano. Muchos predicadores hoy en día se han dedicado a entretener a las personas y no están predicando la palabra de Dios. Muchos se han dedicado a producir ganancias económicas para su propio beneficio y no ganan almas para el reino de Dios. Es interesante que nosotros entendamos eso, porque la palabra de Dios misma nos está diciendo que esa es la condición de muchos hoy en día. En los días finales, muchos estarían viviendo en una condición en la cual no estarían enseñando ni predicando la palabra, sino haciendo uso para beneficio propio. Dice Romanos 16, 17, 18. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así, y eso es bien interesante que nosotros entendamos. Dice así, verso 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Note qué interesante es. Todas esas señales son señales importantes, pero una cosa tenemos que saber, y es que Mateo, oiga bien esto, Mateo 24, 44, Cristo viene, dice la Biblia, Él viene en cualquier momento. Cristo está a las puertas, por tanto también vosotros, dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Sabía usted que Cristo viene? Estamos viendo las señales. Los tiempos en que estamos viviendo nos muestran que la venida del Señor está cerca. Mi pregunta es, ¿está preparado? Iglesia del Señor, ¿estamos preparados? ¿Estamos fijándonos más en lo que el COVID-19 está haciendo, en la gente que se está infectando?
Claro que no nos agrada y no estamos diciendo que está bien, pero estamos más interesados en las noticias y en lo que están diciendo que en lo que las señales de la palabra de Dios nos enseña. Es el tiempo que no quitemos nuestra mirada de la palabra de Dios y entendamos que Israel es el reloj que nos está indicando que la venida del Maestro está a las puertas. Amigo y amiga, quiero decirte, ¿estás tú preparado? De un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Rey viene. Si tú no estás preparado, te vas a quedar. ¿Cómo lo sabe, pastor? Lo dice la palabra. Hemos leído la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 insensatas se quedaron, no entraron con el esposo. Ahora este pasaje que estamos leyendo también nos dice igual, que si no estamos preparados, no vamos a entrar con el esposo. Cuán importante es que estemos preparados. Las señales de los tiempos se están cumpliendo. Si tú quieres tomar tu decisión, yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas al Señor, te necesito, Señor. Ven a mi corazón. Quiero orar por ti, amigo, amiga. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, soy pecadora. Necesito de tu amor y de tu misericordia. Quiero que me perdones de todos mis pecados y que me ayudes a vivir para agradarte y estar seguro de que si tú vienes o la muerte me sorprende, me voy contigo. Señor, gracias. Perdóname y recíbeme como tu hijo, como tu hija. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Si tú has hecho esa decisión, te felicito. Llámanos. Dinos, pastor, sabe que yo decidí mi vida y mi corazón al Señor. Esa palabra tocó mi vida. Si tú has sentido que el Señor ha tocado tu corazón, es el tiempo que tomes la decisión. Es el tiempo de prepararnos. Hay 2 ejemplos muy importantes del Antiguo Testamento que hoy en día están siendo un evento real, como es los días de Noé y los días de Lot. Los 2 representan la misericordia de Dios, enseñándole al hombre de que Él no quiere que se pierda. Y también representa el juicio de Dios, demostrándonos que si no atendemos a lo que su palabra nos enseña, estamos expuestos. No será Él el que nos castigue, no será Él el que traerá para nosotros el juicio, será nuestra desobediencia. La Biblia dice, tu maldad te alcanzará y te castigará. Jesús habló de eso y lo dijo claramente, yo no he venido a condenar al mundo. Mi palabra que os he hablado, ella los va a juzgar. Mire qué importante es esto. La palabra del Señor juzgará tus acciones y juzgará mis acciones. Dios te bendiga y espero que tu corazón esté sensible para entregarlo al Señor. Como pastor, quiero decirles a cada uno de ustedes bendiciones. No nos olvidemos de que necesitamos hoy más que nunca acercarnos al Señor. Vamos a escuchar el último canto y les dejo con esto y les deseo bendiciones y hasta el próximo jueves, si Dios nos permite, los juicios de Dios. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. A un ángel en el cielo se le llega la hora de derramar las copas de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que haya las nubes, Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él.
camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que allá en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. La 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 la